Hola, buenos días. El destino que elegí hoy lleva por nombre el Altillo Coyoacán. Vamos a la calle. La avenida que ven enfrente de mí lleva por nombre Miguel Ángel de Quevedo. Corre de oriente a poniente y de regreso. Todo mundo tiene prisa. La gente, los autos, el transporte público. La ciudad está loca. Pero nosotros nos vamos con calma. La avenida Miguel Ángel de Quevedo es una de las pocas calles en la Ciudad de México que tiene un andador y que es muy bello recorrerla bien. Miguel Ángel de Quevedo y Subieta, 1872-1946, ingeniero civil especializado en ingeniería hidráulica, fundó la Sociedad Forestal Mexicana, promovió la creación de la primera ley forestal, impulsó la creación de viveros como el de Coyoacán, que no está muy lejos de aquí. Ups, creo que tenemos una sorpresa. Efectivamente, lo que tenemos aquí es una fuente bella en el crucero de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Es parte de la obra de Gabriel Ponzanelli, 1942-2019, nieto de Octavio Ponzanelli, 1879-1952, este último italiano radicado en México. Esta obra es de las pocas que quedan en la Ciudad de México. Anteriormente, todas sus figuras parecidas a esta adornaban la avenida Miguel Ángel de Quevedo, que hoy están desaparecidas como el agua de esta fuente. Enfrente de la fuente, en el crucero de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, observamos una isla, lo que nosotros conocemos como una rotonda, insertadas en el tráfico de la Ciudad de México y parte de la herencia colonial. Antes de los semáforos se intentaba encauzar el tráfico vehicular de esta manera. Hoy no es más funcional, pero eso no le quita lo bello. Y en el centro podemos observar la alegoría de los coyotes de nuevo, que le dan origen al nombre de esta hermosa región de Coyoacán, lugar de los coyotes. Seguimos el cauce vehicular por Avenida Universidad en la dirección norte. Observamos que el tráfico de esta calle ha disminuido y del lado derecho tenemos un jardín bastante agradable. Continuamos el recorrido y esta valla de setos verdes se convertirá en una valla de piedra volcánica que es el origen de una gran parte de esta región de Coyoacán, cuyo piso volcánico fue originado por la erupción de un volcán en la conocida Sierra del Ajusco, cuyo nombre fue el Xitle. Parece que observamos una entrada. Vamos a averiguar qué sorpresas tenemos en este lugar.
Pero antes de entrar, remontémonos al pasado y observemos esta antigua pintura donde el autor pinta la parte trasera de una pequeña iglesia cuyo frente está hoy sobre la avenida Universidad, que es por donde veníamos caminando. La pequeña iglesia está fechada entre el fin del siglo XVII e inicio del XVIII. Una leyenda cuenta que el cruel lugarteniente de Cortés, Pedro de Alvarado, a quien, entre otras desgracias, se le considera como el instigador de la Noche Triste, la mandó construir poco después de la caída de Tenochtitlán. Se dice que vivía en el Camino Real que unía los pueblos de San Ángel y Coyoacán. Pero hoy esto se sigue discutiendo. La iglesia se considera ser bastante posterior a la muerte de Pedro de Alvarado, que ocurrió en 1541. También observamos del lado izquierdo de la iglesia un puente conocido como el Puente del Altillo. Altillo significa en lo alto. Claro, porque debería de cruzar la cuenca del río que ustedes también ven, conocido como el río Magdalena. Poético nombre para un río, ¿no es cierto? Que viene de las muchas lágrimas del personaje bíblico del Nuevo Testamento. En el horizonte pueden ustedes observar la Sierra del Ajusco, con su pico más alto, conocido como el Pico del Águila. Observen del lado izquierdo un árbol muy frondoso. En la siguiente figura, ustedes podrán volver a ver el árbol, pero ahora, más a la izquierda, una construcción. Esa construcción es conocida como la Hacienda del Altillo. El nombre completo de la hacienda es Hacienda San José del Altillo. Y como ya habíamos dicho, se situaba al oriente del río Magdalena, al sur de la Ciudad de México, entre las poblaciones de San Ángel y Coyoacán. Ubicada en una zona elevada, de ahí su nombre, permitió que el ojo de agua de la hacienda irrigara los campos vecinos, cultivados con árboles frutales, trigo y magueyes. La construcción data del siglo XVIII y fue una de las fincas más antiguas de la villa. La fachada norte del casco de la hacienda tenía 2 pisos, con un campanario del lado izquierdo. Un vacío de acceso a doble altura conduce al patio de los Naranjos, con una fuente al centro. Martín San Juan Barroeta, dueño de la hacienda de Contreras y hermano del corregidor de Coyoacán, aparecen registrados en 1775 como propietario de la huerta del Altillo. Posteriormente, la hacienda de San José del Altillo perteneció a los marqueses de San Miguel de Aguayo. Pedro Ignacio de Chevers, cuarto marqués de San Miguel de Aguayo, la adquirió con la compra de la hacienda de la Estrella en Iztapalapa. José María Echevers y Valdivieso remodeló la casona de la hacienda hacia 1815 como lugar de descanso. En 1836 heredó sus propiedades a su hijo José María Aguayo. Elena Aguayo Ibarra de Piña, hija de José María Aguayo,
Fue una mujer longeva que alcanzó la edad de 104 años. Cuando falleció en 1948, sus hijos tenían la intención de fraccionar la hacienda y la casona. El Instituto Nacional de Antropología e Historia no autorizó la demolición. Una de sus hijas, doña Elena Piña Aguayo, viuda de Sánchez Gavito, compró las partes que correspondían a sus hermanos y donó la hacienda a los misioneros del Espíritu Santo. El 13 de junio de 1949, los misioneros del Espíritu Santo, congregación religiosa mexicana fundada en 1914, ocupó la hacienda para instalar su casa de estudios o escolasticado. La propiedad contaba con 3 sectores: la casa grande, las caballerizas y un conjunto de habitaciones. Aquí tienen ustedes a la beata Concepción Cabrera, quien nació en San Luis Potosí en 1862 y murió en la Ciudad de México en 1937. Y el religioso Félix de Jesús Rouget, francés, quienes fundaron la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. La beata Concepción Cabrera, conocida como la Conchita, es la única mexicana laica que ha sido beatificada por la cristiandad en el 2019. Conchita apoyó decididamente la fundación de la congregación junto con el sacerdote Félix de Jesús. Ahora sí, vamos a entrar a la hacienda del Altillo en el presente y la bienvenida se la dan a Conchita y el padre Félix de Jesús. A la entrada pueden ustedes observar del lado izquierdo una construcción muy curiosa y del lado derecho la vieja casona de la hacienda. Ahora vamos a visitar esta hermosa capilla construida por el arquitecto Félix Candela en 1955, cuyo nombre es Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, donde descansan los restos de la beata Concepción Cabrera, la Conchita.
Es hora de despedirnos de este encantador rincón de Coyoacán, un oasis de historia y tranquilidad, lejos del ajetreo citadino. Hasta la próxima Hacienda de San José del Altillo. Vamos de nuevo a la calle. Seguimos el curso de la avenida Universidad en la dirección norte y nos acercamos al final de la Hacienda del Altillo y encontramos la iglesia que fue inspiración para muchos pintores, como lo mostramos anteriormente. Del lado derecho ahora vemos el puente de piedra, el Altillo, hoy en día, que conserva su belleza. Continuamos en la dirección a Coyoacán y del lado derecho vemos los restos de el río Magdalena y de las lágrimas de ella. Que siguen corriendo a pesar de los siglos con buen caudal. En esa dirección poniente, está el pueblo de San Ángel, que será otra historia. Al fondo, ustedes pueden ver la vista del pintor que presentamos y la entrada a Coyoacán desde San Ángel. La decoración del puente sigue presente y es una verdadera belleza. La piedra volcánica sigue estando presente en este lugar y recordamos el viejo camino real donde, según se dice, vivió Pedro de Alvarado. En esta iglesia, conocida como iglesia dedicada a San Antonio de Padua, santo de los enamorados, y que anteriormente, principalmente las mujeres, ponían de cabeza para que el santo les concediera un buen esposo. Solo hay misa los domingos a las 8 de la mañana. En esta dirección, si seguimos hacia el norte, observamos al final de la calle, no muy claramente, del lado derecho, lo que hoy se conoce como los viveros de Coyoacán, donde la gente del sur se remolina para hacer deporte. Pero todavía hay historias para contar. Por la antigua avenida Juárez, hoy Francisco Sosa, circulaba el tranvía
Coyoacán San Ángel, con tracción animal primero y con vagones eléctricos en 1909. En una de las fotografías que mostraremos a continuación, se observa el callejón del río con vías y un vagón de tracción animal. Detrás, la entrada a la que aún era la casa grande de la hacienda de San José del Altillo. Ahí vienen los gringos, y los gringos estaban aquí. La Guerra de México-Estados Unidos, de 1846 a 1848, tuvo como origen la expansión territorial de los Estados Unidos, así como la resolución dispar de los separatistas tejanos por la anexión a Estados Unidos, ocurrida en 1845, que por supuesto México no reconoció, así como muchas otras disputas fronterizas. El conflicto se extendió por casi 2 años, incluyó diversas batallas en territorios mexicanos, como la batalla de Palo Alto, Monterrey y la toma de la Ciudad de México, con las principales batallas de Churubusco y Chapultepec. La batalla de Churubusco tuvo lugar el 20 de agosto de 1847, no muy lejos de la hacienda del Altillo. En este enfrentamiento, el ejército mexicano enfrentó al heroico batallón de San Patricio, formado mayoritariamente por inmigrantes irlandeses, defendiendo valientemente el convento de Churubusco, que será otra historia. El general mexicano Pedro María Anaya es reconocido por su valentía al responder al general Twin con la célebre frase: si hubiera parque, ustedes no estarían aquí. La consecuencia de la batalla de Churubusco fueron significantes. Las bajas estadounidenses se estimaron en 21 oficiales y 2.530 soldados. Por el lado mexicano, las pérdidas fueron considerables, incluyendo como prisionero al mismo general Anaya. La batalla terminó y así los estadounidenses ocuparon la Ciudad de México y la guerra finalmente tuvo fin al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México cedió vastos territorios a los Estados Unidos. De ahí queda la frase: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Durante esta intervención norteamericana, la hacienda fue testigo de este hecho histórico de 1847. Fue usada como cuartel del regimiento de Pensilvania y las tropas de los generales Twilling y Pilo se alojaron en sus alrededores. Winfield Scott, general en jefe, pernoctó en la casona la noche del 20 de agosto, luego de la batalla de Churubusco. Algunos soldados del batallón de San Patricio, que habían desertado del ejército estadounidense y que se unieron al ejército mexicano, permanecieron presos hasta 1848 en los cuartos de servicio de la hacienda. La leyenda afirma que doña Elena Aguayo, propietaria entonces de la finca, descendiente de los marqueses Aguayo, recordaba de su niñez la imagen de las tropas instaladas en su propiedad.
Y así llegamos al final de esta narración, la historia de un sitio que no solo atesora innumerables relatos, sino que también nos abre sus puertas para construir los nuestros. Si fue Pedro de Alvarado quien inició la región del Altillo o no, pierde importancia ante una verdad más grande. Este lugar está vivo, aquí todavía podemos palpar las huellas de su pasado. Mi agradecimiento a todos los que han ayudado a mantenerlo como un rincón hermoso de Coyoacán.